Acabo de ver a Elena meter la última maleta en su camioneta. Lo único que me lanzó antes de cerrar la puerta con furia fue que, para ella, dejé de ser su esposo en el preciso instante en que le entregué las llaves de mi Ford Ranger a un revendedor. Todo para sacar a mi padre del pozo en el que se hundió por su propia estupidez. Me gritó que elegía a un viejo fracasado por encima del futuro de nuestros hijos. Ahora se dirige a casa de su madre en Sevilla, llevándose a Mateo y a Tiago con ella. Dice que no puede confiar en un hombre que liquida el patrimonio familiar a sus espaldas, a pesar de que hace apenas 2 meses estábamos planeando nuestras primeras vacaciones en familia en años. Todo empezó hace exactamente 4 semanas. Mi padre, Ricardo, me llamó a las 3 de la mañana. Supe de inmediato, por el temblor de su voz, que era un desastre total. Él nunca llama solo para charlar. Sollozaba por teléfono, apenas podía articular palabra. Me contó que había hipotecado su casa para financiar un negocio inmobiliario infalible a través de un viejo conocido que terminó desapareciendo con cada céntimo. Mi padre se quedó con una deuda de 45.000 € que debía pagar en menos de 20 días o el banco lo pondría en la calle. Me quedé sentado en la cocina, en total oscuridad, escuchando a mi padre de 62 años, el hombre que me enseñó a ser fuerte, suplicarme ayuda literalmente de rodillas, por teléfono. Estaba aterrorizado de terminar durmiendo en un cajero a su edad. A la mañana siguiente intenté hablar con Elena. Pero en cuanto mencioné los problemas de mi padre, ella se puso a la defensiva. Me recordó cuántas veces Ricardo nos había fallado, como cuando olvidó recoger a los niños del colegio o cuando nos pidió dinero para arreglar el tejado, y terminó gastándoselo en apuestas. Tenía razón, lo sabía, pero esta vez era distinto. Hablábamos de que se quedaba sin techo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo su vida se convertía en cenizas, aunque él mismo hubiera encendido la cerilla. Discutimos hasta quedar afónicos durante 5 días seguidos. Elena gritaba que nuestros ahorros eran intocables, que eran para la universidad de Mateo y Tiago, y que no tenía derecho a poner los intereses de un adulto irresponsable por encima de los de mis propios hijos. Me sentí acorralado. Por un lado, mi esposa exigía lealtad y estabilidad, por el otro, mi padre parecía listo para rendirse y desaparecer si yo no intervenía. El martes pasado, mientras conducía mi camioneta, una joya que compré hace apenas 8 meses y en la que invertí mucho dinero, me di cuenta de que era el único activo que podía vender rápido sin tocar nuestras cuentas conjuntas. Entré en un concesionario de coches de ocasión en la Avenida Constitución. Cuando el tasador me dio una cifra que cubría casi toda la deuda de mi padre, algo dentro de mi alma se rompió. Pero sentí un alivio extraño mezclado con un terror paralizante por lo que estaba a punto de hacer. Firmé los papeles y vendí la camioneta esa misma tarde sin llamar a Elena. Sabía que si lo hacía, ella me detendría. Le entregué el cheque a mi padre. Él me miró como si le hubiera devuelto la vida, pero yo no me sentía un héroe. Esa noche llegué a casa en taxi. Cuando Elena me preguntó dónde estaba mi vehículo, le dije la verdad mirándola a los ojos, esperando que viera mi dolor. En lugar de compasión, solo vi asco en su mirada. No gritó. Empezó a empacar sus cosas en silencio. El sonido de los armarios abriéndose y el roce de la ropa en esa casa silenciosa fue más fuerte que cualquier explosión. Me di cuenta de que, por intentar salvar el pasado, acababa de destruir mi futuro. Ahora la casa está inquietantemente callada. Estoy sentado en el suelo de un salón vacío donde mis hijos jugaban ayer mismo. Intento asimilar cómo, en solo un mes, pasé de ser un hombre de familia con éxito a un tipo solitario, sin coche, sin esposa y con un agujero en el corazón que ningún agradecimiento de mi padre podrá llenar. Miro mi teléfono, veo una llamada perdida de Ricardo y ni siquiera tengo fuerzas para devolverla. El precio de su supervivencia fue mucho más alto que 45.000 €. Y no tengo idea de cómo voy a llegar al final de este octubre sin perder completamente la cabeza. Han pasado exactamente 10 días desde que Elena se fue, y el silencio en esta casa ha empezado a sentirse como un peso físico en mi pecho cada vez que cruzo la puerta. Pasé los primeros 4 días sentado a oscuras. No le veía sentido a encender las luces si no había nadie allí para verlas. La realidad de que mis hijos no están en la habitación de al lado, respirando suavemente mientras duermen, es una tortura que no le desearía ni a mi peor enemigo. He tenido que empezar a ir al trabajo en el autobús urbano,
lo que añade 2 horas y media a mi trayecto diario. Cada mañana me quedo en la parada junto a personas que parecen tan destrozadas como yo, pensando en que mi Ford Ranger probablemente ya esté en algún lote con un cartel de "se vende" en el parabrisas. Mis compañeros de trabajo no dejan de preguntarme por qué uso el transporte público de repente, y he tenido que inventar una mentira patética sobre una avería grave en la caja de cambios. Me da demasiada vergüenza decirles que intercambié mi dignidad y mi matrimonio por los errores de mi padre. Fui a ver a mi padre, Ricardo, hace 3 días. Quería ver cómo estaba ahora que la deuda estaba pagada. Esperaba encontrar a un hombre lleno de gratitud o, al menos, consciente de lo que su situación me había costado. En lugar de eso, lo encontré sentado en su porche, bebiendo una cerveza y mirando el atardecer como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Cuando me vio llegar caminando, sudado y agotado por el viaje en autobús, solo asintió con la cabeza y me preguntó si quería una copa. Estuvimos sentados 1 hora y apenas mencionó a Elena o a los niños. Solo seguía hablando de cómo iba a volver a levantarse y de que todo esto era solo un bache temporal, en su gran plan de independencia financiera. Miré la casa que acababa de salvar, con su pintura descascarada y el césped descuidado, y sentí una súbita y violenta oleada de resentimiento. Había sacrificado mi mundo entero para que él pudiera seguir sentado en ese porche soñando con su próximo gran golpe. Ni siquiera sabe que Elena me dejó, o si lo sabe, hace un gran trabajo fingiendo que no es importante. No pude decírselo, no quería escuchar una disculpa vacía que no cambiaría nada. La única comunicación que he tenido de Elena fue un mensaje de texto frío diciéndome que había cambiado su número y que, si quería hablar con los niños, tenía que hacerlo a través de su madre, doña Clara. Eso es, básicamente, una sentencia de muerte para mi salud mental. Doña Clara me ha odiado desde el día en que nos comprometimos porque siempre pensó que Elena se estaba casando por debajo de su nivel. Ahora le he dado la munición perfecta para demostrar que soy un fracasado que no puede proveer para su familia. Llamé a casa de doña Clara ayer. Dejó que el teléfono sonara mucho tiempo antes de responder solo para decirme que los niños están mucho mejor ahora que la tensión en la casa ha desaparecido, y que Elena ya está consultando abogados de divorcio en la capital. Cada palabra se sentía como un cuchillo retorciéndose en mis costillas. He empezado a revisar los viejos registros financieros de mi padre que dejó esparcidos en su despacho, intentando entender cómo pudo aparecer una deuda de 45.000 euros de la nada. Cuanto más investigo, menos sentido tiene la historia del negocio inmobiliario. No hay contratos, ni correos de ese supuesto viejo conocido, ni registros de propiedades. Solo hay recibos de retiros de cajero automático y notas escritas a mano sobre inversiones, que parecen más una lista de apuestas deportivas que un plan de negocios. Un sentimiento de náuseas crece en mi estómago. El hombre por el que arruiné mi vida no tuvo mala suerte. Puede que me haya estado mintiendo sobre el destino del dinero desde el principio. Si eso es cierto, no solo he perdido a mi mujer, sino que he sido el idiota más grande del mundo. Aún no lo he enfrentado porque tengo terror de la respuesta. La casa está cada vez más fría. Me quedan 15 días antes de que venza la próxima cuota de la hipoteca de esta casa, un pago que no sé si podré hacer ahora que mis ahorros han desaparecido y el sueldo de Elena ya no está. Las paredes se me echan encima y sigo esperando una llamada que quizás nunca llegue, mientras mi padre sigue actuando como si solo le hubiera hecho un pequeño favor que ambos olvidaremos para el próximo verano. Ayer descubrí la verdad, y es mucho peor de lo que jamás imaginé. Hace que la pérdida de mi esposa y de mi camioneta parezca una broma pesada del universo. Regresé a casa de mi padre mientras él estaba fuera haciendo unos recados, y decidí revisar el cubo de basura del garaje porque vi unos sobres oficiales asomando entre un montón de publicidad. Lo que encontré no era una notificación de embargo bancario ni un contrato inmobiliario. Era una pila de avisos finales de un casino local y varios libros de cuentas escritos a mano que demostraban que Ricardo no había perdido esos 45.000 euros en un mal negocio. Se lo había gastado todo en el juego durante los últimos 6 meses. La deuda urgente, que necesitaba que yo pagara no era al banco para salvar su casa, sino a un grupo de prestamistas privados, matones, básicamente, que habían empezado a aparecer en su puerta amenazando con romperle las piernas. No me pidió que salvara su hogar, manipuló mi amor por él para pagar sus deudas de juego, sabiendo perfectamente que yo estaba arriesgando mi matrimonio y el futuro de mis hijos para sacarlo de un pozo
que él mismo cavó por pura diversión. Me quedé allí, en ese garaje frío, con los papeles arrugados en mis manos temblorosas, sintiendo una rabia que no creía posible. Lo esperé en el porche, a oscuras. Cuando finalmente entró en la entrada con su viejo coche, me miró y supo de inmediato que el juego se había acabado. Ni siquiera dejé que bajara del vehículo antes de empezar a gritarle, exigiéndole saber cómo podía mirarme a los ojos y mentirme mientras veía a Elena hacer sus maletas. Ni siquiera tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Se puso a la defensiva y empezó a gritarme que debería estar agradecido de que solo necesitara 45,000 €, y que, como su hijo, era mi deber protegerlo sin importar a dónde fuera el dinero. Llegó a decir que Elena solo estaba buscando una excusa para irse de todos modos. En ese momento me di cuenta de que el hombre al que había idolatrado toda mi vida era un cascarón vacío sin brújula moral. El enfrentamiento se volvió físico cuando intentó empujarme para entrar en la casa. Terminé acorralándolo contra la puerta, gritándole en la cara hasta que sentí que la garganta me sangraba. Le dije que había terminado, que no le daría ni un céntimo más y que quería que le contara la verdad a Elena para que ella supiera que yo no había sido un imprudente con nuestro dinero. Pero él solo soltó una risa seca y amarga y me dijo que nadie le creería a un fracasado que ni siquiera puede mantener su propia camioneta. Caminé de regreso a mi casa vacía en una caminata eterna, porque no tengo coche para irme, y cada paso se sentía como si caminara sobre cemento fresco. Cuando llegué a mi barrio, cerca de la medianoche, vi un sobre blanco pegado a mi puerta. Lo abrí dentro y mi corazón se detuvo. Era una notificación formal del abogado de Elena informándome que ha solicitado la separación legal y una orden de alejamiento temporal que me impide acercarme a menos de 150 metros de ella o de Mateo y Tiago. El documento citaba abuso financiero y comportamiento inestable, alegando que mi decisión de vender un activo familiar importante sin consentimiento para dárselo a un jugador empedernido era prueba de que no soy apto para proporcionar un entorno seguro. Doña Clara, su madre, claramente estaba detrás de esto, aportando testimonios sobre mis estallidos agresivos durante nuestras discusiones. Ahora me enfrento a una batalla legal que no puedo pagar con un abogado que no tengo dinero para contratar. Intenté llamar a Elena, desesperado por explicarle lo que descubrí sobre mi padre, pero la línea estaba desconectada. Me ha borrado de su vida en menos de un mes. Estoy aquí sentado, mirando el espacio vacío en la entrada donde solía estar mi Ford Ranger, y me doy cuenta de que los 45,000 € que le di a mi padre no pagaron una deuda, compraron mi destrucción total. No tengo vehículo, mi cuenta bancaria se agota pagando taxis y autobuses solo para mantener mi trabajo, y ahora tengo una cita en el juzgado que probablemente me quitará el derecho a ver a mis hijos. Sigo siendo responsable de la hipoteca de esta casa, la cual no puedo pagar solo, lo que significa que estoy a punto de perder el techo sobre mi cabeza, igual que pensé que le pasaría a mi padre. He buscado ayuda en algunos amigos, pero en cuanto escuchan que Elena se fue y que vendí mi camioneta para darle el dinero a Ricardo, se quedan callados y ponen excusas para colgar. Nadie quiere estar cerca de un hombre que se está hundiendo tan rápido. Estoy completamente solo, rodeado por los fantasmas de una vida que tardé 10 años en construir, y siento que el último hilo de mi cordura está a punto de romperse en esta última y brutal semana del mes. Me desperté en el día 28 de esta pesadilla con la llamada de un investigador privado. Me dijo que el concesionario de la Avenida Constitución donde vendí mi Ford Ranger me va a demandar por estafa. Descubrieron que el vehículo tenía una carga adicional, una deuda que yo ni siquiera sabía que existía. Resulta que mi padre no solo me había suplicado los 45,000 € hace 3 meses, utilizando mi nombre y un poder notarial falsificado. Había pedido un préstamo leonino usando mi camioneta como aval para cubrir sus pérdidas anteriores. Esto significa que el dinero que recibí por la venta técnicamente le pertenece a la financiera del préstamo. Y ahora el concesionario exige la devolución total inmediata o irán a la policía para presentar cargos por hurto mayor y fraude. Me senté en el borde de la cama sintiendo que la habitación daba vueltas. Al intentar ser un buen hijo, me había convertido en un criminal ante la ley. No tuve tiempo ni de procesar la amenaza de cárcel antes de recibir un paquete del abogado de Elena. Contenía algo mucho más devastador que los papeles del divorcio. Era un informe médico y una ecografía de una cita que Elena tuvo 2 días antes de marcharse. Está embarazada de 12 semanas de nuestro tercer hijo,
Un secreto que planeaba contarme durante aquellas vacaciones que nunca llegamos a tomar. En el reverso de la ecografía, Elena escribió una nota corta a mano. Decía que le aterraba traer otra vida a un hogar donde el padre es adicto a su propia destrucción, y que preferiría criar a 3 hijos sola antes que dejar que crezcan viendo cómo me convierto en el felpudo de un hombre que no tiene alma. Ver esa pequeña imagen borrosa de mi futuro hijo mientras mi casa está a punto de ser embargada y yo enfrento una posible pena de prisión, me hizo sentir una desesperación física, como si una prensa hidráulica me aplastara el pecho. Tenía que elegir, y era una decisión que definiría el resto de mi vida. Podía ir a la policía y denunciar a mi padre por falsificación y robo de identidad, lo que probablemente limpiaría mi nombre, pero enviaría a mi padre de 62 años a una prisión federal por mucho tiempo. O podía cargar con la culpa, intentar pagar un dinero que ya no tengo y esperar que Elena algún día me perdone. Fui en autobús a casa de mi padre por última vez para mirarlo a los ojos. Lo encontré en el patio trasero, metiendo una maleta en el maletero de su coche. Parecía un hombre listo para desaparecer antes de que los prestamistas o la ley lo atraparan. Ni siquiera se sorprendió al verme, parecía molesto por la interrupción. Cuando le hablé de los cargos de fraude, tuvo la audacia de decirme que yo era lo suficientemente joven para recuperarme y que él ya no tenía años que desperdiciar en una celda. Me dijo que, si de verdad lo quería, mantendría la boca cerrada y lo dejaría cruzar la frontera hacia Portugal. Luego, me ofreció 600 euros de un fajo de billetes que tenía en el bolsillo, como si eso compensara el hecho de que le había prendido fuego a mi vida entera. Lo vi marcharse, al hombre que me enseñó todo, y me di cuenta de que no era más que un parásito que se alimentaría de mí hasta que no quedaran más que los huesos. Caminé hasta la comisaría de policía más cercana. Mi mente repasaba cada recuerdo de mi infancia buscando una razón para protegerlo, pero solo podía ver la ecografía del bebé que quizás nunca llegue a sostener. Me senté en la sala de espera durante 2 horas, viendo cómo el reloj avanzaba, sabiendo que una vez que hablara con el inspector, no habría vuelta atrás. El peso moral era asfixiante. Me sentía un traidor, pero entonces pensé en Elena y en la vida que deberíamos haber tenido. Finalmente, cuando llamaron a mi nombre para entrar en la sala de interrogatorios, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi suegra, doña Clara. Elena estaba ingresada en el Hospital Virgen del Rocío por complicaciones del embarazo y me ordenaba que me mantuviera lo más lejos posible si no quería empeorar las cosas. Me quedé allí, paralizado entre el inspector que esperaba mi declaración y la puerta de salida hacia la calle. Cada segundo que pasaba intentando salvarme a mí mismo era un segundo que no estaba con las personas que realmente importaban. Entré en esa sala de interrogatorios y pasé 5 horas dando al inspector cada detalle de la vida de mi padre que antes había intentado ocultar. Entregué los libros de contabilidad que encontré en el garaje, los avisos del casino y los documentos falsificados que Ricardo usó para robar el título de mi camioneta. No se sintió como justicia ni como un alivio. Se sintió como si finalmente apretara el gatillo de una pistola que había estado apuntando a mi propia cabeza durante semanas. El inspector me dijo que mi cooperación probablemente evitaría cargos penales contra mí, pero que el dinero que recibí del concesionario seguía considerándose manchado. Tendría que devolver cada céntimo o perderlo todo en juicios civiles. Cuando salí de la comisaría, el sol salía en el día 30 desde que empezó esta pesadilla. Me sentía como un fantasma caminando por un mundo al que ya no pertenecía. Ignoré la orden de alejamiento y fui directo al Hospital Virgen del Rocío. Ya no me importaban las consecuencias legales, si iba a perder mi libertad. Prefería perderla intentando ver a mi esposa. Encontré a doña Clara en la sala de espera. Al verme, se levantó lista para llamar a seguridad, pero simplemente le entregué el informe policial y la declaración que había firmado contra mi padre. Le dije que Ricardo probablemente estaba siendo arrestado en ese mismo momento y que había elegido a mis hijos por encima del hombre que me crió. Ella no se disculpó. Doña Clara no es de las que admiten errores, pero se volvió a sentar y me dijo que Elena estaba en la habitación 308 y que los médicos habían logrado estabilizar el embarazo, aunque el estrés casi provoca un aborto. Me quedé en el umbral de la puerta de Elena mucho tiempo, mirándola dormir. Parecía tan pequeña y agotada. Por primera vez en mi vida, comprendí que mi lealtad hacia mi padre no era una virtud, era una forma de cobardía que casi mata a mi hijo no nacido. Cuando despertó y me vio, no hubo lágrimas ni reencuentros dramáticos. Solo me miró con una tristeza profunda y vacía y me preguntó si ya había terminado.
Le dije que sí, que Ricardo se había ido y que pasaría el resto de mi vida devolviendo cada céntimo que nos robó. No nos tomamos de las manos. Ella solo dijo que necesitaba tiempo para decidir si algún día podría mirarme sin ver al hombre que la abandonó, cuando más lo necesitaba. A Ricardo lo detuvo la Guardia Civil en un hostal cerca de la frontera con Portugal 2 días después. Me llamó desde la cárcel, llorando y llamándome Judas, diciendo que moriría en prisión por mi culpa. Escuché su voz durante 30 segundos antes de colgar y bloquear el número. Esa fue la última vez que hablé con mi padre. Finalmente, el banco se quedó con la casa porque yo no podía pagar la hipoteca mientras devolvía el dinero al concesionario. Me mudé a un pequeño apartamento de una habitación a las afueras de la ciudad. Trabajo 60 horas a la semana, voy en autobús a todas partes y cada sábado tengo 4 horas de visitas supervisadas con Mateo y Tiago en un parque local. Han pasado exactamente 31 días desde que Ricardo me llamó en mitad de la noche. En un mes, pasé de tener un hogar, una esposa, 2 hijos y un tercero en camino, a vivir en un cuarto donde el único mueble es una silla plegable y un colchón en el suelo. Elena y yo estamos en mediación, aunque no ha seguido adelante con el divorcio, tampoco me ha invitado a volver a casa. Hablamos de los niños y las facturas, pero el calor se ha ido. Somos 2 extraños que comparten una historia traumática. Me siento aquí esta noche mirando la ecografía que Elena me dejó conservar y pienso en la palabra familia. Solía creer que significaba proteger a los tuyos sin importar lo que hicieran, pero ahora sé que es mentira. A veces, proteger a tu familia significa cortar el vínculo con los que comparten tu sangre para salvar a los que comparten tu vida. Tengo 35 años, no tengo nada a mi nombre excepto una montaña de deudas y estoy empezando de cero. La gente en Internet siempre habla de hacer lo correcto, pero nunca te dicen que, a veces, lo correcto se siente exactamente como perder. No sé si Elena volverá, ni si mis hijos volverán a respetarme, pero sé una cosa, he dejado de ser el hijo de Ricardo y, tal vez, si trabajo lo suficiente, algún día logre convertirme en un hombre.